Señores, ayer el Banco Central nos explicaba que los agregados monetarios habían subido en 75.000 millones, y es correcto, y que había bajado la tasa en 100 puntos básicos, la tasa de política monetaria, que se habían inyectado 126.000 millones, lo cual es cierto. Yo decía, pero la gente como quiera dice, no hay dinero en la calle. Yo argumentaba, digo, bueno, lo que pasa es que aquellos 60.000 millones que se desaparecieron así, tuvo el banco que inyectar 25.000 millones más, ¿se recuerdan? Porque las MIPI me dijeron, pero nos quedamos oliendo donde guisa. Y yo esa historia la conozco desde aquellos 215.000 millones que se inyectaron cuando la pandemia, que generaron esta inflación monetaria que todavía estamos viviendo. Entonces, por eso comentaba de vez en cuando unas expresiones de Larry Summers, que fue su secretario del Tesoro, presidente de Harvard, estuvo en el Banco Mundial. Yo lo conocí, un economista de renombre de Estados Unidos, que dice que una de las peores cosas, de los más graves errores que puede hacer un banco central, o el encargado de cortarle la cabeza a la culebra, es no terminar el trabajo con relación a la inflación, porque ya en los 70 se vivió aquello en Estados Unidos y las tasas llegaron hasta el 15%, imagínense usted. Entonces, aquí, el mes pasado, la inflación fue de 0.45. En este mes aumenta a 0.43. Pero la interanual, fue de 4.27, medida de agosto a agosto, ahora de septiembre a septiembre es de 4.41. Subió 0.14, 14 décimas porcentuales con respecto al mes anterior. Entonces lo que debía hacer es que fuera bajando, pero subió 45, 40, 42, 45, 43. Sigue la situación, pero una variación mensual de 0.43 en este mes. El mes pasado puro 0.45. Si usted se fija, eso no es una bajada, porque la interanual pasa de 4.27 a 4.41. ¿No es verdad? 4.41, exacto, 4.41. La del mes pasado fue 4.27. Pero la del mes previo, la mes de julio, fue de 3.95 y el banco se ufanó bastante. Ya estamos en el rango de 4 más o menos 1. Ciertamente estamos en el rango de 4 más o menos 1. Pero suerte que la Federal Reserve detuvo el incremento de tasas. Eso nos afectó en cuanto a la tasa de cambio a nosotros, que se hizo una pequeña erosión. Pero al final del día, hablando de inflación, el problema está, como lo veo yo, que el banco a veces quiere jugar al control de la inflación y también a la dinamización de la economía, que ciertamente ayer hablaba de eso, que hemos tirado dinero, que cómo es que la gente está diciendo que no hay dinero en la calle. Digo, el problema es quizás para dónde se ha ido ese dinero. ¿A qué manos fue ese dinero? ¿Quién refinanció? ¿Quién se benefició? Porque el problema es que se benefician unos pocos y cuando hay pérdidas, las pérdidas se sociabilizan. En este sentido, ¿cuál es la pérdida? La inflación. La inflación no se erosiona a todos el poder adquisitivo, pero les erosiona el poder adquisitivo más a los que menos tienen. Mire esto. Entonces, ese punto 14 que sube la inflación, ese aumento con respecto al mes anterior, ¿verdad? Alimentos y bebidas, ¿de cuánto es? De 1.07. Alimentos y bebidas es casi 2/3 partes de ese punto 43 que sube la inflación, 1.07. Educación 2.41 que le dio en la madre a todos los padres ahora cuando la inscripción de los niños. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los productos, ese 1.07, usted lo ve así, pero bueno, 1.07, pero eso no es nada. Ajá, no es nada. Plátanos verdes subieron 9.56, casi 10%. Las cebollas subieron 11.26, los plátanos maduros 10.58. A ver, el azúcar 11.46. La lechuga subió 14%. Entonces, usted me dice, bueno, pero eso es 10% que sube un plátano. El problema es que usted no compra un plátano. Usted compra una mano de plátano. El problema es que usted compra plátano todos los días. El problema es que usted no solamente compra plátano, porque la cebolla le subió 15%. Y el aceite también sube. ¿Entiende? ¿Y qué más?
Por suerte el gas está subsidiado, eso hay que decirlo. Pero, aunque el aguacate baje 8.45% y los tomates bajen 5.34%, cuando tú compensas, compara una cosa con otra, por eso, y el pobre, su ingreso se va en alimentación. Entonces, cuando usted ve, por ejemplo, que las tasas de incremento de la inflación en los quintiles de menores ingresos, del quintil 1, por ejemplo, es de 0.56. El promedio dijimos que era 0.43. 0.43 promedio, pero a los más pobres le subió en 0.56. Casi 20 décimas por encima. Ahora, al más rico, al quintil 5, ¿usted sabe cuánto le subió la inflación? 0.25. A los pobres le sube 0.56, casi 0.6, casi 60, 0.6, y a los más ricos le sube solamente 0.25. Entonces, ahí es que yo digo, y ahí es que siempre me he quejado, que no sé qué es lo que el gobierno está haciendo con esas políticas que está aplicando. Mire el azúcar, el precio del azúcar aumentó entre 4.21 y 4.93 en un año, lo veíamos ahorita en primera plana. Y se han autorizado a importar 145.000 toneladas de azúcar a tasa cero. Y como quiere el lío. En los colmados el azúcar crema estuvo en 5.43, más cara, 5 pesos. ¿Usted sabe lo que es 5 pesos una libra de azúcar? 5.43, que estaba en 31 y ahora está 36.63. Eso es aquí que le da a las madres, a los más pobres. Eso en el colmado, donde compra el pobre. Entonces, ese es el punto que yo creo que el gobierno tiene que enfocarse. Cómo enfrentar la inflación. No con números así fríos. Porque tú me dices a mí, subió 0.43. Y yo te digo, bueno, subió porque la inflación interanual el mes pasado era 4.27 y ahora es 4.41. Subió, cuando lo que esperamos es que baje. Entonces, algo huele mal en Dinamarca. Pero si además de que sube, al rico le sube 0.25 y al pobre le sube 0.56, no solamente huele mal en Dinamarca, no, apesta. Una pausa. Estamos en Economía y Mercado.